Buenas noches, mi nombre es Sergio Durán, soy médico reumatólogo. Muchas gracias por la invitación para participar en la presentación de la sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología. El día de hoy les voy a presentar el tema de osteoporosis y enfermedades reumáticas. Para comenzar, dar un caso clínico. Es una mujer de 75 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoide temprana, con factor reumatoide de 72 unidades y anti-CCP de 180 unidades, que está recibiendo tratamiento con metrotexato 15 miligramos por semana, cloroquina 150 miligramos al día, prednisona 10 miligramos al día desde hace un mes. Actividad leve de la enfermedad con DAS28 de PCR de 3.1 y el objetivo del tratamiento es llevarla a la remisión, bajar, suspender la dosis de prednisona y ajustar sus PARMES de acuerdo a su evolución en los próximos 3 meses. Ella previamente se conocía sana, sin historia familiar de fracturas, no fuma, no toma alcohol, no hace ejercicio, su talla es de unos 68 centímetros y pesa 68 kilogramos. Sus niveles de 25-hidroxivitamina D es de 20 nanogramos por mililitro y su densidad mineral ósea con un valor de T de menos 1.2 en cuello femoral. Entonces, como ven, esta paciente pues tiene varios factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, los cuales iremos tocando punto por punto a lo largo de la charla. Bien, la osteoporosis en el mundo es una enfermedad muy importante, ya que es la causante de cada 3 segundos una fractura. El 40% de los pacientes no podrá volver a caminar por sí mismo tras una fractura de cadera y un 80% de los pacientes con fracturas de cadera requerirán apoyo para realizar tareas diarias. En América Latina se conoce que es una epidemia creciente. El doctor Cyrus Cooper en el año 1992 hizo un estimado del diagnóstico de osteoporosis y su prevalencia y cómo se incrementará en los próximos años hasta llegar al año 2050, donde crecerá un 400% en personas de 50 a 64 años de edad y hasta un 700% en personas de 65 años o más. En México, las enfermedades musculoesqueléticas son la tercera causa de años vividos con discapacidad y tienen 1.95 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Uno de cada 4 mexicanos mayores de 60 años tienen osteopenia y esto implica altos costos y un impacto muy importante de la enfermedad, ya que por fracturas de cadera al año se estima que hay 22.233 con costos anuales de 97 millones de dólares invertidos y un costo promedio por caso de 4.365 dólares. La osteoporosis es una enfermedad que se presenta en ambos géneros, pero con mayor prevalencia en las mujeres. Sabemos que a lo largo de los países tienen una prevalencia muy similar. Sin embargo, en algunos países como Corea y Japón, esta prevalencia llega a ser mayor. Para las mujeres en Corea del 33% y en Japón del 38% en mujeres y en hombres del 12% en Corea y en Japón del 6%. Los factores de riesgo los podemos dividir como factores de riesgo tradicionales, los factores de riesgo específicos de las enfermedades reumáticas y un subgrupo muy especial que es la osteoporosis inducida por glucocorticoides. De los factores de riesgo tradicionales que conocemos es la edad mayor a 55 años, ser de raza blanca, el género femenino, el tener una menopausia y cuando es de forma temprana es un mayor riesgo, el tabaquismo, consumir más de 2 bebidas alcohólicas diarias, el sedentarismo, deficiencia de vitamina D, malabsorción intestinal, índice de masa corporal menor a 18.5, densidades minerales óseas con valores T de menos 1.5, hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo y el tener una fractura previa. Con relación a las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide es una de las que tienen mayor riesgo y este está dado por la actividad de la enfermedad, también por los niveles de autoanticuerpos, como veremos más adelante. La espondilitis anquilosante tiene un mayor riesgo de padecer osteoporosis y esto también está dado por los cambios avanzados de la columna vertebral y la espalda con una movilidad limitada. Otras enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis psoriásica,
el síndrome de Sjögren y vasculitis también son factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. En el subgrupo de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, sabemos que los primeros meses de tratamiento, en especial los primeros 6 meses, es en donde hay un mayor riesgo. La dosis más de 7.5 miligramos al día de prednisona y dosis acumulada de más de 5 gramos son factores de riesgo muy importantes. Y los glucocorticoides no solo causan osteoporosis, sino que también pueden causar, por ejemplo, miopatía, que incrementa el riesgo de caídas y por lo tanto de fracturas. Y también los pacientes pueden desarrollar hipogonadismo inducido por glucocorticoides. Con respecto a la prevalencia en las enfermedades reumáticas, en artritis reumatoide sabemos que el padecer la enfermedad tiene 2 veces más riesgo de fracturas y la prevalencia de osteoporosis en artritis reumatoide llega a ser del 30 al 50% y es asociada a la duración de la enfermedad y a la actividad de la enfermedad. En lupus hay una prevalencia de osteopenia que va del 25 al 74% y de osteoporosis de 14 al 68%. Pacientes con lupus tienen 3 veces más riesgo de fracturas. Las espondiloartropatías llegan a tener una prevalencia del 34% para osteoporosis y un riesgo de 3 a 7 veces más riesgo de fracturas vertebrales específicamente. El síndrome de Sjögren con prevalencias de 32% para osteopenia y 51% para osteoporosis, y las vasculitis con un riesgo de fractura de 1.67 veces mayor, y se han asociado la osteoporosis a los anticuerpos ANCAS positivos hasta un 17%. La osteoporosis en la artritis reumatoide va a estar mediado por diferentes mecanismos, principalmente por los grados de inflamación, los niveles de citoquinas y los niveles de autoanticuerpos. El factor de necrosis tumoral es una citoquina junto con la interleucina 6 que van a ser los encargados de activar a los osteoclastos, y los osteoclastos juegan un papel predominante en la resorción ósea en los pacientes con artritis reumatoide. Asimismo, va a haber una liberación local de metaloproteinasas a nivel articular. Los linfocitos TCD4 positivos, CD28 negativos son los encargados de producir el RANG ligando. Este RANG ligando va a ser el que va a activar a los osteoclastos para producir las erosiones óseas. También existe un incremento en la proteína DICOP1, en la cual se asocia a las erosiones óseas y es un mecanismo inhibidor de la proteína WNT y de osteoprotegerina. En el pasado EULAR 2020, que fue realizado de manera virtual, se presentó un estudio de pacientes mexicanos. Es un estudio retrospectivo observacional en el cual se incluyeron 141 pacientes con artritis reumatoide y se clasificaron de 2 formas. Se hizo una clasificación de acuerdo al riesgo por FRAX y también se hizo una clasificación de acuerdo a la densidad mineral ósea. Lo interesante de este artículo es que los pacientes que tienen un riesgo de acuerdo al FRAX para fracturas en general por osteoporosis, un riesgo bajo, llegan a tener, cuando se hace una densidad mineral ósea, hasta un 66% llegan a ser clasificados como con osteoporosis, lo cual nos refleja que los pacientes con artritis reumatoide, el FRAX nos puede dar una subestimación del riesgo de fracturas por osteoporosis, y el cual debe ser complementado con una densidad mineral ósea. En el mismo congreso EULAR, un grupo de reumatólogos de Portugal hacen un estudio muy parecido, pero con un poco más de pacientes, con 303 pacientes con artritis reumatoide, de las cuales 244 eran mujeres, 49 tenían tabaquismo positivo y la edad promedio era 59 años, con una duración de la enfermedad de 18 más menos 10 años y una frecuencia de factor reumatoide positivo del 72% y ACPA positivo de 80%. Ellos hacen una categorización muy similar en la cual hacen un FRAX de los 303 pacientes y los dividen en alto riesgo de fractura, un riesgo intermedio y un riesgo bajo, y observan que 30% de los 30 pacientes, un 21% de los pacientes fueron clasificados como bajo riesgo de fractura usando el FRAX, pero cuando se les hace ya la densidad mineral ósea y se recategorizan, este riesgo
se incrementa y se evalúa como un alto riesgo de fractura. La osteoporosis en espondiloartritis tiene diferentes mecanismos también, pero estas alteraciones son paradójicas, ya que los pacientes con espondiloartritis van a tener una formación ósea patológica, tienen anquilosis, pero también tienen un desarrollo de osteoporosis. Sabemos que la inflamación dada en la espondiloartritis va a ocasionar una pérdida de hueso trabecular, y las zonas que tienen edema óseo y osteoitis van a incrementar 5 veces el riesgo de una densidad mineral ósea baja. La osteoporosis en los pacientes con espondiloartritis también está dada por los niveles elevados de DKK1 y un incremento del RANK ligando. Asimismo, el HLA-B27 se asocia con una mayor resorción ósea. De las características de la pérdida ósea en artritis reumatoide y espondiloartritis hay unas diferencias en las cuales aquí en esta tabla se las presento. Las erosiones óseas van a ser de forma diferenciada para espondiloartritis como artritis reumatoide, en donde en espondiloartritis sabemos que estas erosiones se asocian a la centesitis y a una formación ósea, y en artritis reumatoide las características es que se presentan en los márgenes articulares y en articulaciones metatarsofalángicas, carpofalángicas, interfalángico-proximales y en carpo. Los pacientes con espondiloartritis no van a tener una osteopenia periarticular, caso que en la artritis reumatoide va a preceder a la erosión ósea, y la pérdida ósea generalizada en espondiloartritis va a ser principalmente en esqueleto axial y con presencia de fracturas vertebrales. Y esta pérdida ósea generalizada se asocia con formación de hueso nuevo ectópico de manera paradójica. Asimismo, en artritis reumatoide, la pérdida ósea generalizada va a ser tanto del esqueleto axial como apendicular, va a haber fracturas vertebrales y no vertebrales, y no hay una asociación con hueso nuevo ectópico. En el caso de la remodelación ósea, ambos van a tener mayor resorción ósea, pero con la diferencia de que los pacientes con artritis reumatoide tienen una menor formación ósea. ¿Qué pasa a nivel de la articulación en los pacientes con artritis reumatoide y con espondiloartritis? La señalización, aquí la podemos observar, en donde los sinoviocitos tipo fibroblastos y las células B van a producir diferentes citoquinas y anticuerpos. Las principales citoquinas que están involucradas es el TNF, la interleucina 1 y la interleucina 6, las cuales van a activar de manera directa los osteoclastos en artritis reumatoide. Asimismo, las células B van a producir los factor reumatoide y ACPA, los cuales a su vez van a activar los osteoclastos, y de manera indirecta también los sinoviocitos tipo fibroblasto van a tener una producción de DKK1, los cuales van a ser una forma inhibitoria para los osteoblastos. También existe los linfocitos TH17 van a haber una producción de interleucina 17 que van a hacer una retroalimentación para activación tanto de las células dendríticas como de los sinoviocitos tipo fibroblastos. En el lupus eritematoso sistémico, la osteoporosis es un problema muy importante. Sin embargo, esta está subestimada y subtratada y no está considerada por las guías actuales del EULAR. Sabemos que la osteoporosis o la pérdida ósea en los pacientes con lupus va a ser de forma multifactorial, ya que va a haber un daño acumulado, ya que está dada por un daño acumulado, por una menopausia prematura, por nefritis activa y por medicamentos, principalmente los corticoides y la ciclofosfamida. Esta osteoporosis va a estar dada por la estimulación de los osteoclastos, principalmente por la interleucina 1, 6, 17 y el factor de necrosis tumoral. Asimismo, en el lupus, las LDL oxidadas, que incrementan tanto el riesgo cardiovascular, también van a incrementar los niveles de factor de necrosis tumoral y el RANK ligando. Otro factor muy importante en la osteoporosis de los pacientes con lupus es la deficiencia de vitamina de 25-hidroxivitamina D, la cual hace que tengan una menor captación de calcio los pacientes y que haya una mayor prevalencia de osteoporosis. También hay una disminución de la dihidroepiandrostenediona, lo cual incrementa
el riesgo de padecer osteoporosis, y los anticuerpos anti-Ro están asociados a una densidad mineral ósea baja. Pasando a la osteoinmunología de la osteoporosis en las enfermedades reumáticas, vamos a revisar cuáles son los factores que influyen en esta baja de densidad mineral ósea en los pacientes con enfermedades reumáticas. Sabemos que la pérdida ósea en las enfermedades reumáticas está dada por la interacción de todas estas células y anticuerpos, donde los osteoclastos van a jugar un papel predominante. Los linfocitos T van a ser también los moduladores de la inflamación, y los anticuerpos junto con las citoquinas van a causar una alteración en la reparación ósea y una mayor resorción. Los osteoclastos van a ser los responsables de las erosiones en artritis reumatoide, y sabemos que estos están localizados en el panus, y los osteoclastos van a ser activados por una expresión incrementada del RANG ligando y de las citoquinas proinflamatorias. Los linfocitos T también tienen un papel muy predominante en la osteoclastogénesis, ya que los linfocitos TH producen interleucina 17, y la cual se va a expresar en el RANG ligando. Va a haber una sobreexpresión del RANG ligando en los fibroblastos sinoviales y un incremento de los precursores de los osteoclastos. En estas imágenes ustedes pueden ver cómo a nivel del hueso hay una erosión, y en esta erosión se expresa tanto RANG como RANG ligando, y hay una proliferación linfocitaria aunado a la erosión. La resorción ósea también está mediada por citoquinas proinflamatorias, donde juegan un papel muy importante tanto el TNF, la interleucina 6 y la interleucina 1. Estos van a incrementar los precursores de diferenciación de los osteoclastos, y el TNF junto con la interleucina 6 va a incrementar la osteoclastogénesis mediada por RANG ligando, y va a haber una mayor resorción ósea. La interleucina 6 también va a ser importante en la diferenciación de los linfocitos Th17 y la producción de esclerostina, y la interleucina 1 va a ser el mediador de la osteoclastogénesis por el TNF-alfa. Aquí vamos a ver las moléculas coestimuladoras en la osteoclastogénesis. Los osteoclastos son activados en la vía clásica por el RANG ligando en su receptor, el cual activa el receptor asociado al factor 6 del TNF o TRAC6, y el factor nuclear kappa beta, y el mitógeno activador de proteína quinasas MAP quinasas, los cuales a su vez activan el factor nuclear activado de células T citoplásmicas, el cual es un factor maestro de la transcripción de genes pro-osteoclastogénicos. A su vez, los osteoclastos pueden ser activados por las tirosinasas esplénicas, la SIC, ya sea por estimulación por inmunocomplejos vía del receptor gamma de la fracción constante Epsi gamma, o por vía receptores de inmunoglobulinas asociados a osteoclastos, el receptor OSCAR, o también por vía del receptor desencadenante de células mieloides 2, REM2. Las tirosinasas activan la enzima fosfolipasa C, gamma 1, e incrementa el flujo de calcio intracelular, lo cual va a activar a nivel final la calcineurina, con la activación final de los genes pro-osteoclastogénicos. En la artritis reumatoide, los ACPAs producidos por las células plasmáticas van a activar los preosteoclastos, los cuales a su vez son estimulados por el RANG ligando y producidos por las células T, y también por el factor estimulante de colonias de monocitos. Los osteoclastos van a expresar la PAP2 y tener altas concentraciones de bimectina citrulinada. La activación de los osteoclastos no es exclusiva de los ACPA. Los inmunocomplejos han mostrado incrementar el número de osteoclastos y la resorción ósea. La osteopenia producida en los pacientes con artritis reumatoide está dada por la producción de TNF-alfa por los monocitos, y los ACPA van a tener unión directa a los receptores de preosteoclastos, con lo cual van a haber un incremento en la resorción ósea. Normalmente la glucosilación de los ACPA es crítica para la determinación del efecto proinflamatorio o antiinflamatorio de las células inmunes. La presencia de galactosa y de ácido siálico se ha asociado con efectos antiinflamatorios.
por lo que los ACPA con bajo contenido de ácido ciálico se ha asociado al modelo erosivo en artritis reumatoide. Como vías de regulación está la osteoprotegerina y la semaforina 3A, que es producida por los osteoblastos, la cual va a bloquear el RANK ligando y la diferenciación de los osteoclastos. Dentro de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, sabemos que el exceso de glucocorticoides va a producir una disminución de las hormonas sexuales, una disminución de la masa muscular y disminución de la absorción de calcio con un incremento de la hormona paratiroidea. A nivel de los osteoclastos se incrementa la osteoclastogénesis, la sobrevida de los osteoclastos y la resorción ósea. A nivel de los osteoblastos va a disminuir la osteoblastogénesis, incrementando la apoptosis y la formación ósea. Y a nivel de los osteocitos va a incrementar la apoptosis, disminuye la circulación canalicular y disminuye la calidad ósea, llevando todo esto a una fractura u osteonecrosis. La osteoporosis inducida por glucocorticoides es la causa número 1 de osteoporosis secundaria en el mundo, es la causa número 1 de osteoporosis en pacientes menores de 50 años de edad y es la causa número 1 de osteoporosis iatrogénica. El riesgo de fractura se ve incrementado dentro de los primeros 3 meses de tratamiento con un pico a los 12 meses. Y sabemos que la dosis de corticoides es un factor muy importante y a partir de los 7.5 miligramos al día se incrementa el riesgo. Asimismo, las dosis bajas de glucocorticoides causan pérdida de hueso trabecular vertebral, la cual parcialmente es reversible al descontinuar el tratamiento. Aquí lo podemos ver como estas dosis, al descontinuarlo, el riesgo disminuye, mas no desaparece. En un estudio realizado en el 2007, se observó que la dosis de prednisona mayor de 30 miligramos al día y una dosis acumulada de más de 5 gramos tiene un riesgo de presentar fracturas con un riesgo relativo de 3.63 para fracturas en general, 3.13 para fracturas de cadera y 14.42 para fracturas vertebrales. También el uso de glucocorticoides inhalados se ha visto que es un factor de riesgo, aunque el riesgo relativo es bajo, de 1.1, en pacientes que han usado corticoides con fluticasona más de 1000 microgramos por más de 4 años. ¿Por qué los glucocorticoides causan pérdida ósea? Bueno, estos están dados por un incremento en la resorción ósea, principalmente por la proliferación de osteoclastos por la supresión de osteoprotegerina, por una diferenciación osteoclástica por estimulación de la producción del RANK ligando y por supresión androgénica y estrogénica por disminución de gonadotrofina. También hay una disminución de la absorción intestinal de calcio y un aumento de la excreción renal. Y también está dada por la inhibición de la formación ósea, por inhibición del factor similar a la insulina tipo 1 y testosterona, alteración de la dinámica secretora de PTH, osteonecrosis por apoptosis y una inhibición de la proliferación y diferenciación de osteoblastos. Entonces, los glucocorticoides, al tener afectación tanto en el tejido óseo, en el sistema neuroendocrino y el metabolismo del calcio y tejido muscular, hace todas estas alteraciones que al final de cuentas va a tener el paciente un riesgo incrementado de fracturas, tanto por el riesgo de caída, también se incrementa el riesgo de caídas y también tienen debilidad muscular asociada al uso de corticoides. Volviendo al caso clínico que les venía presentando de un inicio, lo retomamos, es una mujer de 75 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoide temprana, con factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, y está en tratamiento con corticoides, con prednisona 10 miligramos al día, tiene una actividad leve de la enfermedad con DAS 28 PCR de 3.1 y sus niveles de vitamina D es de 20 nanogramos por mililitro con un valor de T de menos 1.2. Entonces, al hacer el FRAX para esta paciente, vemos que tiene un riesgo de fractura a 10 años, de una fractura mayor por osteoporosis de 13% y de fractura de cadera de 3.3%. Dentro de los factores de riesgo tradicional tenemos que
tiene más de 55 años, es de raza blanca, tiene el género femenino, tener menopausia, sedentarismo y deficiencia de vitamina D. Relacionados a la enfermedad reumática, artritis reumatoide con una actividad leve de la enfermedad, autoanticuerpos con factor reumatoide y anti-CCP positivos, y tiene uso de corticoides, el cual en los primeros meses de tratamiento, está en los primeros meses de tratamiento y con una dosis de prednisona de más de 7.5 miligramos al día. Con todo esto, pues podemos ver que es una paciente que aun cuando no tiene osteoporosis, pues tiene factores de riesgo y de los cuales algunos pueden ser modificables y que podemos incidir directamente para que no desarrolle osteoporosis. Las conclusiones es que los pacientes con enfermedades reumáticas tienen múltiples factores de riesgo para desarrollar osteoporosis. La actividad y duración de la enfermedad, inflamación y los niveles de citoquinas son factores predominantes para el desarrollo de osteoporosis. El uso y la dosis de glucocorticoides es un factor de riesgo que puede ser ajustable y es parcialmente reversible. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien de salud. Agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología la invitación para participar en esta sesión mensual. Yo soy el doctor Jorge Enrique Aguilar Arreola, soy médico internista y reumatólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, adscrito al Servicio de Reumatología. El tema que tocaré el día de hoy será fracturas vertebrales en enfermedades reumáticas. La agenda para el día de hoy será una introducción, antecedentes de algunos estudios como el estudio LAVOS, el estudio EPOS. Vamos a realizar la presentación de los resultados de un protocolo de investigación que realizamos en nuestro servicio. Y, por último, cederé la palabra a la doctora Estefanía Valdés, subinvestigadora de nuestro servicio, para que presente los resultados en relación a fracturas vertebrales no diagnosticadas y su asociación con glucocorticoides. Fractura vertebral se define como una reducción mayor al 20% de la altura vertebral anterior, media o posterior. A nivel mundial, las fracturas vertebrales tienen una prevalencia del 20 al 25% en mujeres por arriba de los 50 años, presentando una incidencia por año de 10.7 casos nuevos por cada 1,000 pacientes año. El 64% de las fracturas vertebrales son asintomáticas, representando el tipo de fractura asintomática más común por osteoporosis. Se ha reportado que las vértebras más comúnmente afectadas son T7 y T12, así como L1. Aquellas pacientes que presentan una fractura vertebral por osteoporosis tienen un riesgo del 19% de desarrollar una nueva fractura vertebral en el próximo año y un incremento de riesgo que esta nueva fractura sea de grado severo. También existe 3 veces más riesgo de que desarrolle fracturas múltiples osteoporóticas. Los principales estudios que han valorado la prevalencia de fracturas vertebrales asintomáticas son el estudio EPOS, realizado en Europa, sucedido por el estudio LAVOS, llevado a cabo en Latinoamérica. Este último obtuvo participación importante de médicos mexicanos como la doctora Patricia Clark y el doctor Fidencio Pons Molina, entre otros destacados investigadores mexicanos. Como podemos observar en la gráfica, la prevalencia de fracturas vertebrales asintomáticas reportadas en el estudio LAVOS es de 6.9% en mujeres entre los 50 a 59 años,
incrementando de manera significativa hasta un 27.3% en mayores de 80 años. Por otra parte, el estudio EPOS reporta prevalencias en diferentes países europeos que van desde 13% a 27%, observando una variabilidad según el grupo poblacional que se está estudiando, por lo que nos pareció importante generar nuestros propios datos del centro. Es un placer para este equipo presentar los resultados de protocolo titulado Prevalencia de fracturas vertebrales no diagnosticadas en mujeres posmenopáusicas del Servicio de Reumatología del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca. El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia de fracturas vertebrales no diagnosticadas en mujeres posmenopáusicas de la consulta externa de reumatología. Nuestro interés en realizar este estudio radica de las complicaciones tanto en la calidad de vida de los pacientes como la mortalidad que la acompaña. Se ha reportado en los sujetos con fracturas vertebrales que el 33% desarrollan dependencia y el 24% fallecen en el siguiente año. Esto secundario a complicaciones propias de la fractura. También está reportado un incremento en la estancia hospitalaria y un incremento en los costos de atención. Los criterios de inclusión más relevantes de nuestro estudio fueron firma de consentimiento informado, pacientes valoradas en la consulta externa de reumatología, que contaran con una densitometría ósea de fecha menor a 1 año, que fueran mayores de 50 años y que cumplieran con la definición de posmenopausia. De igual manera, debía cumplir con al menos un factor de riesgo para osteoporosis. Nuestros criterios de exclusión más relevantes fueron contar con antecedentes de fractura vertebral, ya que el objetivo de nuestro estudio era identificar fracturas asintomáticas de novo. Los demás criterios de exclusión fueron patologías que pudieran alterar el análisis, tanto de la densitometría ósea como de las radiografías de columna, como pudieran ser enfermedad de Payet, mieloma múltiple, neoplasias, cirugías de columna con instrumentación. Los criterios de eliminación fue que la densitometría ósea haya sido realizada con fecha mayor a 1 año al tiempo de la evaluación, que las pacientes retiraran su consentimiento informado o que las radiografías solicitadas no fueran técnicamente valorables. Este fue un estudio transversal descriptivo en el cual valoramos pacientes posmenopáusicas por arriba de 50 años vistas en nuestro servicio de reumatología que no contaran con antecedentes de fractura vertebral previa. El cálculo de la muestra arrojó 96 pacientes, calculado a partir de una prevalencia de osteoporosis de 13.7% en población mexicana. Se le realizó un cuestionario que incluyó información demográfica, antecedentes familiares, antecedentes personales, ginecológicos y de estilo de vida como alcoholismo y tabaquismo. Se interrogó sobre la presencia de sintomatología vertebral, recordando que nuestra población debía ser asintomática. Solicitamos radiografías laterales de columna dorsal y lumbar, las cuales fueron centradas sobre T7 y L12 y se analizaron mediante el programa digital Zero Web Viewer con el que cuenta el hospital. La valoración vertebral se realizó mediante morfometría vertebral según los criterios de McCluskey-Canis, tomando como referencia 6 puntos vertebrales, 2 para calcular la altura anterior, otros 2 para la altura media
y otros 2 más para la altura posterior. Se definió como fractura vertebral una reducción mayor al 20% de la altura media o posterior, esto en relación a la propia línea posterior o a la vértebra adyacente normal. Clasificamos las fracturas como leve, moderada o severa según los porcentajes propuestos por Jenant, siendo leve de 20 a 25%, moderada de 26 a 40% y severa mayor a 40%. En estas imágenes se puede observar las mediciones realizadas. En la figura 1 se observa una fractura leve tras corroborar la disminución de la altura anterior en relación a la altura posterior. Y en la figura número 2 podemos observar claramente una reducción significativa de la altura anterior, clasificándose esta como una fractura severa. Pasando los resultados, fueron 96 pacientes, 100% del sexo femenino, mayores de 50 años. Tuvimos un promedio de edad de 64 años. El 47% de nuestra población fue diagnosticada con osteoporosis por medio de densitometría ósea. 46% tuvieron osteopenia y solo un 7% tuvieron una densitometría normal. En cuanto a los motivos de consulta, la artritis reumatoide fue la patología más común, con 30.2%, seguido de osteoporosis con 29.2% y osteoartritis con 24%. Otros diagnósticos como lupus, síndrome antifosfolípidos, espondilitis anquilosante y fibromialgia completaron el 16.6% restante. La cantidad de fracturas identificadas fueron 81 en 42 pacientes, representando un 43.7% de la población estudiada. 24% presentaron una fractura, 11 2 fracturas y 7 con 3 o más fracturas vertebrales. El máximo de fracturas que encontramos en un solo sujeto fue de 7. De igual manera se clasificaron según el grado de fractura, siendo el 43% de las fracturas encontradas de grado leve, 38.2% de grado moderado y 18.9% severas. Los diagnósticos reumatológicos más frecuentemente asociados a fracturas vertebrales fueron artritis reumatoide y osteoporosis, ambos con 13 pacientes por grupo. El 44.8% de los sujetos con artritis reumatoide y el 46.4% de los pacientes con osteoporosis presentaron al menos una fractura. Se identificaron también las vértebras más afectadas, observando una similitud en relación a la bibliografía mundial, encontrando 12 fracturas en T7, 13 en T11 y 11 en T12. En relación al grado de la fractura, L1 fue la que presentó un mayor grado de severidad. En esta gráfica podemos observar la cantidad de fracturas por diagnósticos reumatológicos. La artritis reumatoide y osteoporosis tuvieron la misma cantidad de pacientes con fracturas vertebrales, ambos con 6. 6 fracturas, 4 con 2 y 3 pacientes con 3 o más fracturas. Los pacientes con osteoartrosis, la mayoría tuvo una sola fractura. El resto de los resultados los presentamos en la gráfica. La diferencia que encontramos entre artritis reumatoide y osteoporosis radicó en la clasificación que encontramos de los grados de severidad. Artritis reumatoide, las fracturas leves como las severas se encontraron en igual cantidad, 5 pacientes en cada una, mientras que las pacientes con osteoporosis
La mayoría presentaron fracturas vertebrales moderadas. Cabe señalar que posterior a la identificación de las fracturas vertebrales, se les inició tratamiento a los sujetos y fueron referidos al servicio de neurocirugía para su valoración. Como conclusiones en nuestro estudio, encontramos una prevalencia de 43.7% de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas asintomáticas en nuestro servicio de reumatología. Consideramos que el principal factor que influyó en el aumento de esta prevalencia fue que nuestra población contaba con mayores factores de riesgo para fractura vertebral, como son la propia enfermedad reumatológica. Los diagnósticos que se asociaron a fractura vertebral en mayor medida fueron artritis reumatoide y osteoporosis. En base a nuestros resultados, podríamos sugerir realizar una búsqueda intencional de fracturas vertebrales mediante la realización de radiografías laterales de columna, haciendo énfasis en aquellos pacientes con patología reumatológica. Finalmente, me gustaría concluir mi presentación resaltando las debilidades de nuestro estudio, que son, entre otras muchas, el número de pacientes incluidas, la edad de selección, estado posmenopáusico y que los datos se obtuvieron de solamente nuestro servicio, puntos que reconocemos y que consideraremos como factores para futuros estudios. Les agradezco su atención. Hola, muy buenas noches a todos los integrantes del colegio. Soy la doctora Estefanía Valdés Navarro, soy subinvestigadora del Servicio de Reumatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara y agradezco verdaderamente la invitación a participar en la sesión del día de hoy y me complace presentarles este tema titulado Fracturas vertebrales no diagnosticadas y su asociación con glucocorticoide. Como se comentó en la presentación pasada, la población de estudio fueron mujeres posmenopáusicas arriba de los 50 años valoradas en el Servicio de Reumatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, con un total de 96 pacientes, de las cuales el 30.3% estuvieron expuestas a glucocorticoide. Se consideraron aquellos sujetos en tratamiento actual o que tuvieran antecedente de consumo de 7.5 miligramos de prednisona o su equivalente por más de 3 meses, según lo establecido como factor de riesgo para osteoporosis en el FRAX. En relación a la vía de administración, el 90% correspondió a glucocorticoide sistémico y el 10% tenía antecedentes de exposición a glucocorticoide inhalado, siendo prescrito este por diagnóstico de asma. Solo una paciente estuvo expuesta a ambas presentaciones. Los medicamentos inhalados identificados fueron beclometasona y fluticasona con un máximo de exposición de 40 años. La dosis promedio de prednisona fue de 7 miligramos, una moda de 5 miligramos, dosis máxima identificada de 30 miligramos y dosis mínima de 2.5 miligramos. En cuanto al tiempo de exposición, el promedio fueron 8 años de consumo, moda de 4 años, un máximo de 22 años y un mínimo de 4 meses, cumpliendo todas con la definición establecida por FRAX de exposición significativa. En esta tabla tenemos los diagnósticos reumatológicos por los cuales acudieron a consulta. En el grupo de las pacientes no expuestas a glucocorticoide, la osteoporosis y osteoartrosis representaron el 73% de los diagnósticos, mientras que la artritis reumatoide representó el 72% de las expuestas a glucocorticoide. Los demás diagnósticos identificados se describen en la tabla. 3 pacientes
tenían como comorbilidad asma, que es el motivo por el cual consumían glucocorticoide inhalado. Se evaluó FRAX a cada sujeto, evaluándose resultados similares entre ambos grupos, tanto para riesgo de fractura mayor osteoporótica como riesgo de fractura de cadera. La densidad mineral ósea reportada para cada uno de los grupos fue similar, con un mayor porcentaje de osteoporosis en el grupo de no expuestas a glucocorticoide, pero sin diferencia significativa. En el estudio se identificaron 42 pacientes con al menos una fractura vertebral, representando el 43.7% de la población total. De las 42 pacientes con fractura, el 26.2% correspondieron al grupo de pacientes expuestas a glucocorticoide, mientras que el 73.8% se presentaron en el grupo de no expuestas a glucocorticoide. La gráfica representa la cantidad de fracturas vertebrales por paciente. El 54.6% de pacientes con glucocorticoide tuvieron 2 o más fracturas vertebrales, en comparación del 41.9% en no expuestas a glucocorticoide. Con estos resultados podemos observar cómo existe mayor número de fracturas vertebrales múltiples en el grupo de glucocorticoide. En esta diapositiva tenemos la comparativa en cuanto a grado de fractura, tomando como referencia el método semi-cuantitativo de Llenand. En el grupo de glucocorticoide observamos mayor porcentaje de fracturas vertebrales severas, con el 27.3%, mientras que el grupo de no expuestas, la fractura severa presentó el 16.2%. Respecto a los diagnósticos relacionados con las fracturas vertebrales, el 81.8% de los grupos de expuestos a glucocorticoide se presentaron en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, lo cual sugiere un riesgo independiente de la patología. Por otro lado, en el grupo de no expuestas a glucocorticoide, las fracturas fueron más prevalentes en aquellas pacientes con diagnóstico de osteoporosis y osteoartrosis, con el 45.1% y 25.8% respectivamente. Podemos observar en la gráfica cómo, a pesar de rangos de osteopenia, los sujetos expuestos a glucocorticoide con diagnóstico de artritis reumatoide también presentaron fracturas vertebrales. Cierro finalmente con las conclusiones de nuestro estudio. Lo primero, tanto la cantidad de fracturas por paciente como la severidad fue mayor en el grupo de exposición a glucocorticoide. Nuestros resultados sugieren que incluso sujetos con osteopenia expuestos a glucocorticoide pueden presentar fracturas vertebrales. De igual manera, la artritis reumatoide confiere mayor riesgo de presentar fracturas vertebrales, en especial con exposición a glucocorticoide. Y finalmente, sugerimos considerar la realización de una valoración sistemática para detección de fractura vertebral en pacientes con exposición a glucocorticoide y patología reumatológica asociada. Muchas gracias por su atención.